Queridas y queridos matraqueros, bienvenidos a este programa hoy, 2 de noviembre, día de los muertos. Es un gustazo estar otra vez aquí, encontrándonos en este programa y pues compadre, ¿aquí andamos otra vez? Aquí andamos vivitos y coleando, compadre, llegando al Día de Muertos muy vivos. Sí. La verdad es que yo quiero agradecerle al Santo Enmascarado de Plata, compadre. No, imagínate cuántos muertos hubiera ido en la calle si no hubiera sido por él. Por las momias de Guanajuato, zombies. Sí, la verdad. Y pues bueno, y además del Santo Enmascarado de Plata, agradecerle que esté aquí el buen Ricardo Sagún. Ricardo, hasta hipo me dio, cabrón, de que me matraqueen. No, qué gusto. Miren, debo decirles que Ricardo y su servidor fuimos compañeros en la prepa. Y hubo un tiempo en que junto con Marco Antonio Ramos Larios, que nos está viendo seguramente, y si no nos está viendo nos va a ver porque dice que pues, éramos muy cercanos, allí nos gustaba platicar. La del mundo. Exactamente, y pues bueno, no sé, después se volvió rico y ya no me habló. No es reproche, nomás que, cabrón, cuando no traes para el camión sí me hablaba. No, ya. La vida nos alejó. Entonces, pues bueno, pero de verdad hace años que no lo veía, pero sigue siendo el mismo tipo divertido. Pero ahora con el extra de que hasta interesante se hizo el re cabrón, ¿no? Que sí. Y pues bueno, compadre, aquí estamos con un tema de lo más interesante. La cristiada, la cristera, la guerra. ¿Por dónde iniciamos, compadre? Porque este hombre trae de todo como en botica. Pues primeramente, lo que me llama la atención, antes, yo creo que por ahí podemos empezar, de que Ricardo precisamente es de la región de Los Altos. Y ahorita, antes del programa, me estaba platicando algunas situaciones, lo que ha vivido en aquella región, por demás interesante. Y tal vez empezar por ahí, ¿cómo fue que Ricardo comienza a interesarse por esta parte de la historia, no nada más de la región, sino del país, ¿no? Que toma cierta relevancia y en algunos sentidos a veces hasta quiere ser ignorada, pero creo que... ignorada. Sí, pero es una parte muy importante del estado de Jalisco, de la región occidente y yo diría del país, aunque quiera ser ignorada. Empezamos por ahí, Ricardo, ¿cómo es que inicias a interesarte en el tema? Mira, es fácil. Para empezar te llega como sorpresa y yo creo que varias de las personas que van a escucharnos y vernos ahorita, es un tema que nunca se ha tocado, casi, pues, no, últimamente muy poco, en nuestros libros de texto. Nadie menciona un héroe de una de esas batallas, o sea, ni de ninguno de los dos bandos, ni por el lado de la iglesia, últimamente, con los beatos mártires que se han estado canonizando últimamente, sí. Pero no se profundiza por qué fue la batalla, porque, o sea, nada más dicen que murió torturado por eso, pero nunca se ve más atrás. A mí me empieza a interesar, primero te digo, por la sorpresa de que en el rancho con mis papás, donde vino toda mi familia y todo, al menos hubo 2 batallas importantes. Empiezas a conocer personas grandes de ahí que todavía traen estragos de lo que fue ese periodo. Estamos hablando de que fue el periodo de 1926 al 29, lo que se conoce realmente como la Guerra Cristera. Hubo precedentes, hubo incluso una segunda venida de la Guerra Cristera, pero lo que fue lo más fuerte, pues, hablando más de la zona de Los Altos, porque acordémonos que fue Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, o sea, se dio más fuerte en nuestra zona. Muchos dicen que eran más religiosos, yo pienso que más bien es por el nivel de vida que había ahí. Acaba de pasar la revolución, ¿sí?
A lo mejor en la revolución sí hubo beneficios para la clase obrera en ciudades. Sí. Acordémonos que en el campo todavía no llegaba ningún apoyo, todavía no llegaba nada. O sea, el campo quedó hambre, quedó miseria, quedó todas las situaciones. Entonces, cuando yo empiezo a conocer personas que oye, ¿por qué le falta? No, es que en la cristera me colgaron de un árbol y me cortaron los dedos, yo le batallé mucho porque pues fui huérfano, porque llegaron un día y mataron a mi papá por quitarle un caballo. O sea, pues, ¿te das cuenta cuándo pasó todo eso? O sea, dices, bueno, es gente de la edad de mis abuelos, empiezas a platicar con tus abuelos y también, no, es que mira, nosotros nos fuimos a Guadalajara porque se robaban a las mujeres, tu tía fulana, no sé, tiene un hijo así porque la violaron los soldados, o sea, entonces, empiezas a preguntar en la escuela, o sea, oye, ¿por qué? Sí, todas las situaciones cercanas. Ajá, ¿no? claro, o sea, ¿en qué dimensión vivía que nadie me había hablado de esto? Y los maestros, no, sepa, pues aquí en el libro no viene, no está, entonces que... Puede ser muy relevante. Bueno, sabe, creo que fue nada más en tu rancho y fue pleito entre familias. Entonces te empieza a pegar eso, empiezas a investigar, empiezas a ubicar zonas de que aquí fue una batalla, empiezas incluso a identificar tumbas, te empiezas a adentrar, empiezas a conocer gentes también con la misma inquietud, la mayoría pues gente mayor que yo, señores ya de 60 años, que ellos sí ya empiezan a documentar información, con la idea de a futuro editar algo. Pero no te llevan un año, Ricardo, o sea, tampoco te pongas tan... Somos jóvenes. Antes de continuar, ¿por qué no ponemos un poco de contexto en la cuestión del origen, lo que estabas hablando del origen de la guerra cristiana? Okay. Después en el proceso de la revolución, cuando se formula la Constitución del 17, a la iglesia se le ponen muchas ataduras. Es decir, con la reforma hecha por Benito Juárez, la iglesia en su papel, pues... El artículo 130. El artículo 130, donde prácticamente le dice, sabes que tú no puedes salir de las iglesias, si tú quieres caminar por la calle tienes que dejar los hábitos. Es más, de hecho, se promovió la creación de una iglesia católica mexicana sí, para distanciarse de la iglesia romana. Entonces, con esas cuestiones tan especiales, tan específicas, la iglesia se sintió pues violentada, ¿no? Y además, con un factor social en el que pues tiene mucha influencia, pues lógicamente la iglesia quería participar propiamente en la elaboración de la Constitución, pues para de una u otra manera quitar esas restricciones que Benito Juárez había puesto. Con esa intervención los políticos se ponen de pestañas y pues digamos que se vuelve más duro todavía y hacen esta cuestión del artículo 130 y lo que genera es una crispación en el entorno eclesiástico y pues bueno, en Tabasco, en Chihuahua todavía llevan eso al extremo. Si mal no recuerdo, en Chihuahua ningún extranjero podía oficiar misa y en Tabasco decían que si querías ser sacerdote tenías que tener hijos, casarte, te obligaban. Exactamente. No podrías, lo que estás diciendo es, digamos, una versión, digamos la versión oficial. la oficial, ¿sí? Hay un tema, un precedente, ¿sí? Te va a sonar a cuento guajiro, todo eso. No quisiera cebarle a un amigo que va a sacar un libro. Sebas, No, pero es que es el que se quedó deteniéndome el caballo. Lo va a soltar a la plaza. No, se habla de lo que le dicen el sinarquismo. Estamos hablando de que todo ese movimiento venía respaldado por los nazis. ¿Sí? Ellos querían tener cierto dominio en México por nuestra proximidad con Estados Unidos. Recordemos que pues, era el coco de Hitler en su momento, después de Inglaterra. Entonces hay otra teoría, digamos, de todo lo del sinarquismo. Si te pones a analizar los principales, por ejemplo, calles y todos esos que eran masones, la masonería es casi homónimo del
sinarquismo, o sea, se habla que fue ese el plan original, pues. Incluso había sacerdotes sinarquistas también, había una rama de la iglesia que apoyaba a la UNS, ¿no? Tanto así que, si te acuerdas, el Papa nunca se opuso a Hitler, o sea, pudiendo haber tenido voz y voto, al menos para agarrar un poco más de fuerza, digamos, cuando se hizo la Segunda Guerra Mundial, el Papa se mantuvo un papel neutral. Muy neutral, porque pues, estamos hablando, muchos decían que no, es que nada más están fregándose a los judíos y a él no le importa, pero no. De hecho, el libro de este amigo trata mucho de eso, o sea, ya él se hace una investigación sobre todo eso. A nosotros la versión que se nos dice es de que el gobierno era el malo y la iglesia era los buenos que peleaban. Acordémonos que la iglesia en ese tiempo tenía haciendas, ¿sí? Y que a la iglesia en ese tiempo le convenía digamos, el control tipo feudal, ¿sí? Tenías que rendirles cuentas a tu patrón, no podías ser empresario, emprendedor, era un socialismo, ¿sí? Parte de eso, cuando la ley cae, ¿sí? que se trata de frenar todo eso, es la exasperación de la Iglesia Católica, porque les afectó en lo económico. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Empiezan con un boicot. De lo que más se habla es de que no compra gasolina, que la Lotería Nacional. Hablemos que de eso, pues los campesinos no tenían vehículo, no compraban billetes, o sea, digo, esa es la versión oficial que es. Que la recopilación de firmas, ¿quién iba a andar en los ranchos no sé, Zacatecas, todo eso? A ver, firma, me parece, la gente no sabía ni leer, no sabías firmar, no sabías hacer nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente la gente estaba harta? Estaba en una situación de hambre. Tú sabes que como dicen que río revuelto, ganancia de pescadores. La gente estaba muy desesperada, se vienen esas revueltas, muchos aprovecharon para capitalizarse, para todo eso. Si escucharas a muchas personas de la zona, le tenías miedo a los cristeros y le tenías miedo a los federales. O sea, el que te llegaba te iba a fregar, sí. No sabías si salir con tu Virgen de Guadalupe o con tu gobierno. Ajá, yo no creo que tuvieron una foto del presidente, ¿verdad? Pero o sea, la gente que hacía huir, esconderse, emigrar. Acordémonos que en ese tiempo del 26 al 29 hubo una migración de 250,000 personas a Estados Unidos. La mayoría gente de la zona de los Altos, Zacatecas, todo eso. O sea, fueron los primeros braceros, la primera Trump, ahorita lo está sirviendo el dato, desde ahí, darle las gracias a la guerra cristera, que llegamos la mayoría para allá. No fue una guerra chiquita, o sea, se habla de 250,000 muertes también. Los batallones por parte de los cristeros no eran en su momento. La primera batalla fuerte que ya se considera una batalla en sí fue la toma de Huejuquilla. Ubícanos, ¿dónde es Huejuquilla? Huejuquilla, estamos hablando de la parte norte de Jalisco, ¿sí? Digamos que fue el primer punto de caliente que hubo, si mal no recuerdo, y discúlpenme los de Huejuquilla, creo que es uno de los deditos de Jalisco, por ahí está Huejuquilla, está muy, muy arriba, y es la primera batalla importante. De ahí se vienen varias fuertes, la batalla bueno, hubo una en Arandas, en Tepatitlán, donde muere uno de los principales generales de los cristeros, que fue el padre Reyes Vega, que fue famoso, o sea, tristemente famoso, porque fue el que mandó quemar y matar a toda la gente que venía en el tren, que venía de La Barca. Descarrilan el tren, matan a todos los federales, dicen que fue masacre,
niños, mujeres, prenden el tren todavía con gente. En la película Cristera, esa que es publicidad, porque no está nada aproximada, ponen al padre Reyes Vega como arrepentido de eso, todo eso. El padre Reyes Vega muere en la batalla de Tepatitlán, le meten un balazo en la cabeza. Ahorita que te escucho, Ricardo, me viene a la mente una pregunta que me parece que es obligada. Regularmente una parte de la historia que escuchamos es que la iglesia cerró las iglesias. Sí, esa parte sí, pues, pero como que no tenía recursos para financiar la guerra. O sea, como que iban con piedras, con palos y con la voluntad de Dios, de Cristo Rey para que no los mataran. Pero me parece que no es tanto así, pues. No, hubo patrocinio de hacendados, de extranjeros, incluso de Estados Unidos, porque no les convenía que se moviera el gobierno desde entonces. Ya había convenios, ya había... Tanto así que cuando se llegó a un acuerdo fue por medio de un embajador de Estados Unidos, ¿sí? Entonces sí hubo un apoyo, sí hubo. ¿Cuál fue el principal empuje con el que nunca pudo? Acordémonos que raras veces, creo que el gobierno de México, el ejército mexicano ni con los franceses pudieron. O sea, la única derrota que ha tenido el ejército ha sido contra su misma gente, que fue en la guerra cristera. O sea, todos los que invasiones, sí perdieron batallas y todo, pero se puede considerar ganador el gobierno de México en esas. Contra la guerra cristera fue un arreglo. O sea, ninguno de los dos puede decir ganamos. O sea, se llegó a arreglos, se llegó a todo eso. Pero si te refieres a lo de patrocinios y todo eso, sí hubo dinero del extranjero que patrocinó eso. La otra, yo creo que es de las pocas, más que en la revolución, que las mujeres tuvieron gran... Eso iba también, o sea, ¿cuál fue el papel de la mujer? O sea, porque en este momento particular parece pocas guerras ha habido en el que la mujer tuvo tanto... ¿De qué manera? Eran lo que les llamaban las brigadistas, ¿sí? Los brigadistas. Acordémonos que se funda a partir de la... ¿Cómo se llama? Se hace la ley Calles, ¿sí? Ahí digamos se puede considerar como el inicio, pues, sí, aunque cuando se hizo la ley, pues ya desde ahí venía el precedente de la presión contra la iglesia. Cuando se hace la ley Calles se toma más fuerte, ya realmente se forma la Iglesia Nacional Mexicana. O sea, ellos lo que querían era romper el lazo con el Vaticano, con el pretexto de lo económico también. Sí. Mucha lana se iba fuera del país y el país la necesitaba. Estábamos hablando de que estábamos posguerra, después de la revolución, entonces gran capital del país estaba yendo. Entonces se empieza con ese movimiento. A las mujeres se les puede dar el mérito. En todas las guerras sí habrá apoyo por parte de la gente de las ciudades a la gente, digamos, de las que andan en las batallas, todo eso, pero pocas como en esta guerra, porque las mujeres entraron de lleno, desde alimentación, desde provisiones de armas, municiones, todo eso. Pocas guerras de las mujeres. Estamos hablando de que ya ibas por libertad de mártir, ¿sí? O sea, las mujeres entraban en otras guerras defiendes tu tierra, defiendes tu familia. Acá estamos hablando de algo más que a mucha gente le mueve más, que es su fe, ¿sí? Entonces, las mujeres, si tú te fijas, por ejemplo, una mujer, yo creo que a nosotros nos convence más fácil de tenernos. Las mujeres tienen una convicción que, mi respeto, digo, tú no te dejas embarazar, ¿verdad? No, yo no. Pues no. Entonces, a lo que iba, cuando se funda la iglesia apostólica por parte del gobierno, pues la gente lo vio como lo ve ahorita mucha gente, otras religiones, ¿sí?
con mucha aversión, te enojan, no sé. En ese tiempo la gente no era tan abierta como ahorita, no era se funda la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, pero era más Liga de la Defensa Religiosa Católica. Sí, sí. Claro, ¿verdad? O sea, Sí, no, claro. no apoyaban Otro credo, cristianismo, ¿no? ¿no? O sea, era hablando de la Iglesia Católica, ¿sí? Que digamos que soy padre, pero no puedo, desarrollan un brazo armado, que es la Liga. La gente de esa zona son de fe, o sea, no quiero desmeritar las demás zonas, pero son zonas que todavía la familia se pone a rezar en la noche. Hasta hace poco se festeja la Navidad como la festejamos aquí. Antes era el rosario y a dormir, no había regalos, no. Es muy parca la vida de allá hasta hace poco. Es trabajo, acordémonos que es tierra dura, muy dura, o sea, no se tienen las comodidades de otras zonas de México, muy poca agua, muy mal clima, frío, desértico y todo. Entonces yo pienso que eso también contribuyó al carácter de las personas, no estaban tan acostumbrados a que te dieran ni que te quitaran cosas. Entonces yo pienso que fue lo que más ayudó a que se fortaleciera ahí en la zona. Eso, aunado a que pues, si te quedabas aquí, te quedabas de hambre, te morías de hambre porque no había, o sea, oyes historias de gente que se mantenían de los quelites, ni con sal siquiera, o sea, cocinaban eso, se carroñaban, o sea, yo pienso que por eso mucha gente de ahí, aparte de la teoría de que somos sefarditas y judíos y todo eso, y que por eso juntas billetes y todo eso, no es eso. Yo pienso que te acostumbran a que todo te cuesta, o sea, todo es duro, todo es eso, donde llegan y te empiezan a quitar lo único bonito que tenías, que era tu iglesia, tu fe, era tu descanso del domingo. Sí. Todo eso yo pienso que fue lo que más movió eso. Hablando de otros intereses, pero la gente, la que peleó fue con esa convicción. Por eso tanto mártires de esa zona, Zacatecas, Michoacán, o sea, era gente que les dolió, ¿sí? Sí. Y le entró de lleno. Tanto que a la fecha, lo que hablábamos hace rato también, la reforma agraria, todo eso nunca tuvo fuerza en esas zonas. La gente no se apoya tanto en ese tipo de cosas, pero sí, digamos, en comunidad en contra de algo que los afecte, ¿sí? Empiezan a surgir muchas preguntas y todo. No, pero lo que pasa es que el tiempo se va rapidísimo. ¿Ya? Ya la primera. Vamos a hacer una pausa. La verdad es que estoy aquí en el helado escuchando a Ricardo, pero viene un montón de cuestionamientos que me vienen a la cabeza. Pero vamos a hacer una pausa, compadre. ¿Qué tienes ahí en la pausa musical? Pues mira, compadre, para estar algo ad hoc con el día, vamos a poner Hombre Lobo en París, del grupo La Unión. Pues vamos a escucharlo y regresamos. Estamos aquí con Ricardo Sagún. El tema de la cristiada en el matraquero. No se vayan. Regresamos.
Estamos de regreso, estamos aquí ya con Ricardo. Antes que nada, agradecerle, Yesenia Pulido, gracias Yesenia, de verdad un día deberías darte una vuelta. Yesenia es una persona también súper interesante, ella es de San Sebastián del Oeste. Yesenia, tienes las puertas abiertas aquí en el Matraquero, cuando gustes. Vente para acá. Gloria Álvarez, te mando un abrazo, Gloria. Armando Jacobo, Batman, saludos. esperemos que la recuperación vaya poca madre, cabrón, ya gente de ser huevón y De operación. Sí, sabemos que fue la jarocha, güey, pero te queremos, cabrón. Aunque seas batichica. Eligio, te mando un abrazo, Eligio, y tienes razón, esta de la historia a veces no le damos la importancia de vida, pero esto es lo que somos, es una parte muy importante. Y además ahorita Ricardo nos va a platicar eso, cómo las guerras han cambiado tanto el entorno familiar, social, económico, y pues bueno, esta en especial. Y Suraya, agradecerte, Eduardo Cortés, a todos un abrazo, agradecerles de verdad infinitamente que apoyen este espacio. Entonces, resulta que ya vimos el contexto histórico en el que se desarrolla, y ahora vamos a la cuestión específica, pues de lo que tú te has puesto a investigar. Resulta que te pones a investigar y hay infinitas historias que vas ahora sí que adentrándote. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente cuando dices, ay cabrón, todo esto? ¿Qué viene a tu cabeza cuando empiezas a decir, pues esto hay que darlo a conocer? Porque tú bien dices la guerra olvidada. A la guerra olvidada. De hecho, Jan Meyer, que es un francés que se vino a hacer su tesis aquí a México, un poco influenciado por un sacerdote de su iglesia que le habló de lo feo que fue esta guerra aquí en México. Él empieza a preguntar, a documentar, o sea, ve que no hay nada de documentos, de nada, se viene a estudiar, y él, de hecho, en uno de sus prólogos pone que encontró igual de retinencia en cuanto a la iglesia y al gobierno, o sea, ninguno quería dar información, no querían dar números, no querían dar nombres. A él le ayudó mucho los apuntes de se me va el nombre, pero se apellidaba Hernández, de Arandas, más específico de un pueblito que se llama Santa María del Valle. El señor fue autodidacta, muy inteligente, nació en familia de rancho y todo, pero a él le interesó todo eso, empezó a documentar. De hecho, él muere antes de ver su libro editado por alguna casa editorial. Ajá, pero le llega a Jan Meyer por préstamo, ¿sí? Para su tesis. Y él se admira de que toda la información que venía era de primera mano, de personas que estuvieron en las batallas, personas que perdieron familiares, todo eso. Entonces, era información más fidedigna que lo que él pudo conseguir con gobierno y con la iglesia. Entonces también se avienta de mochilero y a moverse por la zona de los Altos, yo lo considero que fue el que inició todo eso. De ahí se viene... Perdón, fíjate que yo leí la obra de Jan Meyer y no recuerdo que le dé créditos a este señor. Hay un libro últimamente que lo editaron del Instituto, no me acuerdo, de Dipuzán, de San Miguel del Alto, y él es una chula de libro. El libro lo editan ellos hasta con las faltas de ortografía del señor Hernández. Sí. O sea, su modo de describirlo en forma heroica. Él habla mucho de un personaje que incluso en la película está de Cristiada, que cabe mencionar que lo de Cristiada fue como un mote, algo despectivo que empezó a utilizar el gobierno en contra de los cristeros, ¿verdad? El movimiento le dice, no, que los cristeros, por Cristo, pero ellos lo adoptan como su nombre del movimiento, y este señor empieza a investigar, te digo, todo lo de la cristiada,
Cuando Jan Meyer encuentra ese documento, lo editan junto con el Instituto San Miguelense de Cultura Mejor. Pero es una chulada de libro porque el señor habla, por ejemplo, de Victoriano Ramírez desde su infancia, que lo motivó a unirse a la guerra cristera. Da muchos puntos que si eres de la zona inmediatamente los identificas. O sea, a tal grado que dentro del mismo rancho en una ocasión, en su libro él menciona un puente de cantero que utilizaban para una ciénaga. Acordémonos que antes no había carreteras, no había nada, había caminos de mulas, que eran callejones y cruzaban ranchos y todo, pero era como digamos el camino federal desde entonces. Después de que se publique el libro, a los 2 meses yo veo maquinaria robándose las piedras del puente. Estamos hablando que son unas piedras que están numeradas, ¿sí? Burdamente hechas y todo, pero es parte de la historia, ¿sí? O sea, es algo que ya lo están mencionando en un libro, algo que tuvo alguna importancia, vamos, dentro de un terreno de 100 hectáreas que no hay nada más que agua, ¿sí? No sé por qué, algún particular le tomó interés, todo eso, y empieza a querer llevarse esas cosas. Empieza a venirse gente a hacer excavaciones en casas. A nosotros nos tocó en la casa que tumbaron bardas y todo eso, porque en su libro él ubica, ¿no?, que tal lado enterraron dinero, en tal lado, en las forjas del cerro fulano y todo. La gente se viene con la vida del dinero, tenemos que estar cuidándonos de que empezaron a destruir. Es cuando te haces millonario y me dejas de hablar. Y de que se lo lleven ellos a que me lo lleven. No, bueno, fuera. No, estamos hablando pues de que la gente empezó a tomar, en vez de sentirse orgullosa de todo lo que sobrevivieron sus abuelos, sus padres, todo eso, empiezan a agarrarlo por otro modo. Entonces como mercenarios. Ajá. ¿Cuál es la mejor defensa? Pues informar a la gente que existe todo eso. O sea, que parte de lo que es Guadalajara, ¿sí? Tú analizas los apellidos de Guadalajara cronológicamente en los registros y después del 26 empiezan a proliferar aquí los Hernández, González, de Anda, Navarro, gente que salió de la zona de conflicto. El gobierno, aparte, en las últimas etapas de la guerra, hace lo que le llaman una concentración. Sí. ¿Sí? No podías estar en un campo, digamos, rural. Querían que todas las personas estuvieran en las principales poblaciones. Pero ¿qué pasaba? Era gente que, pues, aquí ibas a vivir en una ciudad, o sea, eras campesino, eras gente de campo. Entonces se vienen hambrunas, se vinieron epidemias en ese tiempo. Murió mucha gente. Alguien del público preguntaba cuántos fueron estimados de bajas. Se habla, cifras oficiales, poquito más de 70,000 personas por parte del gobierno, activos del gobierno, y algo así de 50,000 personas del lado de los cristeros, pero estamos hablando de gente en batalla. Claro. La hambruna, la epidemia y todo eso castigó a la población en general. Entonces hay personas que hablan de triple de esa cifra en cuanto aparte las personas que emigraron Guadalajara a Estados Unidos. Hace rato mencionaba que dan un número de 250,000 personas a Estados Unidos. Ahora imagínate aquí lo que es alrededor de la zona. Los puntos más cercanos eran León, Aguascalientes, Guadalajara, que si ahorita analizas es donde están la mayoría de sus apellidos, ¿sí? No había mucha población en la zona de los Altos, pero después de la guerra cristera sí quedó vacía la región. Después de la guerra cristera empiezan a regresar gentes, ya no los salteños, gente de Guanajuato, es cuando se vienen ya Pedro Zavala, todo eso empiezan a entrar a tomar parte de las familias de los Altos, pero pues muchas familias ya nunca regresaron. Entonces por eso estamos hablando que hay ese número de apellidos patronímicos descendientes de españoles que se vinieron a Guadalajara. Entonces parte
de que se haya difundido charrería, hablemos lo principal de la zona, tequila, todo lo que identifica Jalisco y a más grandes rasgos México, viene de la zona de los Altos. A partir de eso, de que los salteños se regaron a regar su cultura, que era muy diferente al resto de México, por su ascendencia, no hablemos de sefarditas, muchos van a decir que no, que son franceses. Les tengo la noticia que no es cierto, no venimos de franceses, ya podría ser tema para otra plática. Rompemos un mito. Un mito, no. Me gustaría que mejor traerles a un experto en ese tema. Lo descolorido es por españoles, no por franceses. Así que. Pero sabes que aquí casi me viene diciendo que por los salteños le debemos a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Casi. Algo así. No, mira, el genotipo español es muy diferente del resto de México, ¿sí? Sí. Estamos claros en eso. Los ojos tapatíos, todo eso, pues genéticamente vienen de familias españolas, que a lo mejor nunca se hubieran movido de su zona que no era zona de confort, porque está canijo vivir allá, pero tuvieron que salir. Entonces empiezan a regar su cultura, por el origen sefardita, el gusto por las carnitas, por lo del puerco, por todo eso, viene mucho de eso. Entonces, gracias a lo malo que fue la guerra de cristal, yo pienso que ahora es lo bueno, lo que nos identifica en México, que es, entre muchas cosas, lo de la charrería, todo eso, que nació de las haciendas españolas, que era el modo de un deporte que se inició ahí. Eran parte de las hazañas de trabajo, se convirtió en deporte. Y empiezas con la competencia y que fulano es mejor para amarrar, fulano se avienta los piales mejor, entonces esas ya fueron subsecuentes. De hecho, muchas suertes se han perdido en el transcurso de los años. Cualquier charro que esté viendo esto no me dejará mentir. Hay charros que se avientan suertes todavía más peligrosas que las que es de competencia, ¿sí? Por gusto, porque la empiezan, se les ocurre, y muchas veces se han perdido, o sea, por peligrosas también. No hablemos de que es un deporte, ya no es se habla que se llegaron a hacer apuestas, todo eso, ahorita hay premios, todo eso, pero parte de lo que somos México es después de esa guerra, o sea, se popularizó después con el cine, las películas que sí, ya estamos hablando que al mundo nos identifican, piensan que te subes al minibús con tu sombrero charro y todo eso. Que salen del aeropuerto de Tú no eres. Yo sí. El que haya llegado en caballo no tiene nada que ver. Oye, ¿y por qué crees que en la franja norte y en el sur, quitando Yucatán, la guerra no impactó? Es lo que te decía, ¿sí hubo brotes en Yucatán? Sí. La zona sur, quitando Yucatán, o sea, nada, pero en los estados norteños, no, nada. Es lo que vamos, o sea, incluso fue más fuerte, si te digas, o sea, digamos que Jalisco, Zacatecas, fue como que esa zonita, casi los Altos, fue incluso de más auge que incluso el Distrito Federal, de todo México, o sea, se popularizó más eso, digamos, por decirlo de algún modo. Pero yo pienso que, te digo, es la idiosincrasia que traíamos de la zona, ¿sí? El fervor de las personas. Estamos hablando que ahorita incluso, yo creo que en el rancho que tengo un santo, alguna vocación en los pueblos, todo eso. Y la otra, la zona tan dura que era. Eso te cambia el carácter, es muy diferente la gente, el carácter de ahí. Incluso hay personas que no se llevan con gente de esas zonas de Zacatecas, no, son muy recios, son estos, siempre estás a la defensiva, desde chiquito, son partes duras de vivir, digo, desde el clima, desde todo eso, y la educación que te dan es muy diferente a otras zonas. Oye, Ricardo, y
Pero al final de cuentas, ¿por qué esta parte de la historia no ¿Se la queremos? ocultó? Sí, se ocultó, no la queremos conocer. Es un pleito entre hermanos. O precisamente o se pone entre el papel de los buenos y los malos, no se quiere No profundizar. hubo buenos, no hubo malos, yo creo en esta, digo, lo que hablábamos de que a la iglesia pues, le afectó en lo económico, al gobierno por sus ideas, hubo injerencias extranjeras, o sea, hay muchas teorías, hay muchos estudios, hay todo, pero yo pienso que para empezar una guerra no creo que gane nadie, o sea, es al que le pegas a los que están en medio, al final de cuentas son intereses de los dos lados, y lo único bueno que podemos sacar de eso es esto que te digo, que se emigró, se mezcló, o sea, la zona de los Altos se abrió, al quedarse más sola empezó a entrar gente por la mano de obra, se enriqueció la zona de los Altos, y se enriqueció el resto de México, empezando por Jalisco, pues que a partir de ese movimiento es lo único que podemos sacar bueno de eso, porque hubo muchas muertes, hubo mucha miseria, no se llegó a ningún acuerdo. Muchos escritores, yo tengo otra opinión, pero dicen que estamos hablando que la iglesia se separó de su opinión en cuanto al movimiento del país, al manejo, hasta el 88, que fue cuando Salinas otra vez les dice: vénganse acá, paguen impuestos y vamos arreglando, pero estamos hablando de casi 100 años, ¿sí? 100 años de que sí fuimos separados pues ¿y qué ha pasado a partir de eso? Ha habido afectaciones tanto para la iglesia, lo del cardenal o de eso, y toman opinión a cosas de lo del gobierno, que al fin de cuentas pues, son parte del país. claro. Pero en esos 100 años, yo pienso que no fueron los peores 100 años de México, si te pones a ver. O sea, no fueron nuestros peores 100 años. Sí. Hubo descalados, pero íbamos un poquito hacia arriba, y ahorita ya no más. No les estoy echando la culpa, pero sí hubo mucho que ver, pues, que no estuviera en opinión, y que las personas no tuvieran tanto dominio por ese lado. Sí, A mí me viene a la mente una frase que leí hace un tiempo, que fue el gobernador en ese entonces, José Guadalupe Zuna, que decía que igual se desayunaba puras. El tragapuras. Y decía algo que en lo personal yo comparto. Él le decía que por qué tanta fiereza, pues, de los cristeros. No estoy ebrio, me dio Fue de emoción. esa emoción. Y su argumento decía, es que no puede haber un estado dentro de otro estado. Así de fácil. Simple. Y acordémonos, que cuando por fin se estaba llegando a arreglos, León Toral manda a Obregón. León Toral pues era fanático religioso católico, y pues de la CJN. Ajá, sí, ajá, entonces eso da un retroceso todavía en eso. Te digo, ni el gobierno lo pone ni siquiera como pretexto de la guerra, o sea, es una total, no sé de qué me hablas, eso nunca pasó, no sé si fue parte del arreglo, de que ya no me le estés moviendo la herida. Ahorita muchos de los escritores que están, te digo, la mayoría de los libros son de inversión propia de los mismos escritores y todo eso. Se viene mucha información que no se ha dado dominio público, ¿sí? Esperemos que con los años se llegue a una recopilación de las varias opiniones y ya se tome una nueva versión de lo que fue la guerra cristera, que no fue una guerra pequeña, ¿sí? O sea, fue algo que nos marcó. Somos lo que somos gracias a eso, para bien o para mal. Y fíjate, compadre, caso curioso, ¿no? Hay un movimiento nacional, o así se le pinta la Revolución Mexicana, en donde Jalisco o esta región no tuvo mayor participación, pero llega este tema y crispa, crispa. Sí. Y levanta los ánimos
de Y la tampoco población. supo que no había dirigentes militarizados en la guerra entre los cristianos, muy pocos. Casi todos ex-revolucionarios, pero muy contados. Por ejemplo, para el lado de lo que hablamos cerca de Boquilla, Teófilo Valdovinos, él sí fue revolucionario. O sea, digamos, era familia pleitera, porque su hija, Jovita Valdovinos, fue de las que encabezó la segunda venida de la Cristera, la del 38. Le decían la Juana de Arco mexicana. ¿Habías escuchado algo de eso en algún libro? O sea, hay muchas cosas que no. Déjame contextualizar. Ajá. Esta segunda ola de la que llama Ricardo, segunda ola cristiana, es porque declaran la educación socialista a nivel constitucional, con Lázaro Cárdenas. Entonces por ahí se vuelven a levantar, pero más que con el gobierno, con los maestros. Se habla de 400, 500 maestros que asesinaron. Pues desorejaron. Los quemaban a Sí, los amigos. Entonces, pero nada más como contexto y como para utilizar. Perdón, es que qué desagradable es este hipo. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Cuando escuchas religión, ¿qué viene a tu mente? Religión, ay, me la pusiste. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo veo la religión como algo necesario. ¿Sí? Hablemos de que es un freno social. Sí, o sea, hay personas que no se miden ni por el respeto a los padres, a la madre, pero cuando les llegas a la religión, no, es que eso no lo permite, no esto. Entonces yo sí creo que es necesaria, todos ocupamos creer, ¿sí? Si a lo que te refieres es de que si Dios existe y todo eso, no creo que Dios no nos ponga una religión. No creo que te vayas a condenar porque no eres budista, porque no eres cristiano, porque no eres católico. Yo pienso que una religión nunca te va a decir lo que es, te va a obligar a hacer algo malo. Casi todas te están diciendo lo que es bueno. Ya de ahí empiezan a derivar los intereses. Sí, a ver, somos una iglesia, no pueden tener nadie hijos, no te puedes casar, porque luego van a empezar con lo que las herencias y todo. No. Todo tiene que venir al núcleo. Sí, ajá, sí. Entonces, hay otras que lo han manejado diferente. No, sí, debes de casarte, debes de tener una familia y todo eso, pero tu iglesia, todo eso, tienes que dar parte para la franquicia. ¿Sí? O sea, estamos hablando ya de los intereses, pero una religión sí es necesaria, o al menos tener una fe, o al menos las personas más buenas que yo he conocido en mi vida, estoy hablando de personas buenas, personas que ayudan, altruistas, mis respetos para las personas no son religiosos, ¿sí? Creen en la energía, algunos creen, otros creen en el karma, otros, pero no están así como que soy de tal iglesia, soy de tal rama. Y te digo, tengo amigos sacerdotes, parientes sacerdotes, un saludo. Muy buenas personas. Yo estuve en el seminario, no fue mi vocación. Bendito sea Dios. Ese es otro tema para 2 programas. pero sí es buena la religión, no es bueno el fanatismo. Sí. En ninguna en lo que estés. Yo creo que los extremos, ¿no? O sea, precisamente la guerra cristera es un reflejo de los extremos del Estado y también de la Iglesia Católica. Y creo que como país, a final de cuentas, la historia de este país, la Iglesia Católica ha tenido mucho que ver en la formación de patria, ¿sí? Entonces es difícil excluir a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica forma parte de la historia de este país. Lo malo es cuando ya el Estado y la burocracia eclesiástica pues empiezan a enfrentar, porque el único que sale perdiendo es nosotros como población. Y hablemos de que la iglesia, o cualquier iglesia, no nada más a la Iglesia Católica, tienen que subir escalafones, tienen que desarrollar cosas. Entonces yo pienso que al final de cuentas la iglesia la tenemos dentro cada quien, o sea, cada quien sabemos, aunque no tengas ninguna afiliación, tú sabes qué es bueno, sabes qué es malo. O sea, ha habido experimentos de personas que se crían, no sé, en una selva o algo, sin una religión, sin nada,
tienes el instinto de saber lo que es bueno de lo que es malo, o sea, no creo que ocupemos tener una afiliación. Bueno, y ya te pregunté qué te viene a la mente cuando Ajá. hablas de religión. ¿Qué te viene a la mente cuando hablas de gobierno? Cuando te pregunto, Ahorita en estos momentos nada agradable, ¿sí? Conozco personas que trabajan de veras por el país, les ves desde el momento en que entran, digamos, a alguna administración de gobierno o algo así, es muy diferente a personas que nada más buscan su beneficio propio. Pero la verdad no me da recuerdos agradables a mí lo de gobierno. cuando hablabas así del papel papel social de la iglesia como que también cada determinado tiempo busca como hacerse presente, ¿no? Y me viene ahorita algo que pasó hace poco, que fue un tema de familia, acerca de los matrimonios entre ¿Homosexuales? pues, entre personas del mismo sexo, Ajá. ya ves que para que se escuche, Sí, porque también. ya ves que no se escuche tan despectivo el Ajá. asunto, que son homosexuales, Sí, pero. Se hace presente y se manifiesta y busca su espacio. Pues. ¿Te refieres a lo de las marchas que hicieron? Marchas, Todo claro, eso? digo. Sí. Ahora ya no hay guerras, se gana la opinión pública a través de Ajá. marchas, a través de los periódicos. Ajá, pues. de este medio, sí. Entonces, gracias compadre. Entonces, como decía aquí mi compadre Claudio, la iglesia ahora sí que marca territorio pues, en muchos aspectos. No, y tiene gran influencia todavía, mucha. Si bien es cierto que la cuestión de creencia ha bajado muchísimo, digo, por ahí no les gusta el dato, pero ya el país es menos del 80% católico. Les gusta, ¿no? Cuando éramos un 97% católicos. Pues sí, simplemente ¿no? La visita del Papa Juan Pablo II visitó México porque era el país con más pobladores católicos en Latinoamérica en aquel entonces. Ya con este nuevo Papa va a Brasil, porque es el que estadísticamente tiene mayores más católicos. Entonces, en ese sentido también. ¿Ya somos franquicia? No, ya no. Y más porque ahorita. O sea, no un mundial, no nada de eso, ni los números. No, luego pues ahorita los obispos son del equipo contra. Sí, ya, sí, amigo. No son del mismo equipo del Papa, pero bueno, ya ese es otro tema. Sí, ya. Muy amplio. Sí. El tiempo se va como río en agosto, muy rápido. Pues no se sintió. No. Para se estaba calentando motores. Para cerrar el programa, son dos cosas. ¿Con qué concluyes y con qué te quedas del programa? Para ti, esta guerra olvidada, y me imagino que olvidada porque ni al gobierno ni a la iglesia le conviene estar como poniéndole vinagre a la herida. Pero ¿con qué te quedas en sí de conclusión de esta guerra y qué te llevas del programa, Ricardo? No, pues un honor que hayan invitado. A mí me gustaría que siguieran en el mismo tema o algún otro programa, pero pues ya invitaron a una persona que sabes mucho, Ricardo. Más, yo soy aficionado, ¿sí? Me dedico a muchas cosas. Esto es algo que me interesa. No soy historiador, pero sí me apasiona y me interesa que las personas conozcan algo más allá de la versión que se nos ha manejado, porque muchas personas ni siquiera saben de lo que hablan, no saben de dónde vienen. O sea, yo conozco personas que te llaman fulano, oye, tu familia ¿sabías que eres bisnieta del guerrillero fulano? No. O sea, eso debería ser parte de nuestra historia también, muy importante, y sentirnos orgullosos, ¿sí? de que en cierto momento estuvimos unidos, ¿sí? Entre vecinos, ¿sí? En contra de algo que no nos parecía, ¿sí? Y no como a estas alturas que todavía solapamos robos, sabemos quién es el ratero, el vecino, sabemos quién es el que vende droga, sabemos todo, y no tenemos la fuerza ni la convicción de reunirnos a terminar con esas cosas.
si tuviéramos la convicción que tenían nuestros abuelos, no estaríamos en la situación de país que tenemos ahorita. Entonces me gustaría que pensaran en eso, que podemos mejorar las cosas cada quien empezando por nosotros. Pues el tema es poco, el tiempo es poco, el tema es muy amplio. Muy amplio. Cuando gustes, Ricardo, y si así lo deseas, eres bienvenido. Si quieres invitar a alguien más, con el gusto de recibirlos. Pues compadre, esto se puede hacer rápido. Muy rápido, como todos los programas, compadre, los temas y los invitados por demás interesantes. Por demás interesantes, de verdad que ojalá hagamos pronto un compendio de todos estos programas y los ponemos a la venta. Afuera de las iglesias. Compadre, ¿con qué te quedas tú en este programa? ¿Cuál es tu idea final? Espero Tiene un 1% de alteño. No, fíjate que lo dirás de broma, pero mi mamá, o sea, la familia de mi mamá es de Jesús María. Sí. Y eso que dice Ricardo, de que como, digo, yo también esa parte de los apellidos a mí me encanta. ¿No? Sí. Y te sorprendes de cómo el apellido te lleva a un montón. ¿Cómo camino? Sí, te vas y es un caminito y resulta que casi eres mi hijo, cabrón. Sí. Yo manténme. No, y esa parte, pues la traes, vaya, y pues, bueno, algunas cuestiones más allá de los santos. Pero yo me quedo pues más bien con el deseo de volverlo a escuchar. Sí, mira, el parecido. Sí. Como decíamos ayer que tenemos voz de sopranos. Por la pancita. Aquí hace el eco. Entonces, con las ganas de seguir escuchando a Ricardo, porque la verdad es que este es un tema que da para mucho más. Sorprendido también por el gran conocimiento, digo, siempre ha sido un tipo listo, pero pues el gran conocimiento que trae a hoy. Y pues eso, de verdad, convocarte para que vuelvas a venir y que nos traigas a ese autor que también mencionas, y pues esto son varios, créeme, y gente que sí sabe, ¿no? Yo soy aficionado, pero que te van a dar unos datos muy interesantes, o sea, son cosas que ¿cómo pasó eso y no lo menciona en ningún lado? Yo pienso que sería muy interesante. Pues así. Está la cordial invitación, estás emplazado, y compadre, ¿tú con qué te quedas? Pues con un saludo a la gente de Los Altos, y que no hay que olvidar esas partes de la historia que creo hay que investigar, no nomás quedarnos con la primera o segunda lectura que nos puedan ofrecer, hay que escarbarle por ahí. Wikipedia no es todo. No es todo, exactamente, sí, es enriquecedor, conocer nuestras raíces. Pues eso, la verdad, y agradecerles que hayan estado ahí, que hayan dejado de ver el partido de fútbol un rato. Creo que siguen siendo 0-0 porque están reportando. No se ha oído ningún ¿Cómo? Entonces, de verdad, agradecerles, y pues compartan este video, de verdad no saben cómo nos ayudan. Va creciendo poco a poco esto, ahora sí lento pero sin sueño, y pues ahí vamos poco a poco, y insistirle a Armando Jacobo, recupérate compa, ahí vamos, mucho ánimo. Puedes. Entonces, compadre. Vámonos, compadre. El próximo miércoles, los matraqueros. Ricardo, gracias. Señores, un honor haber sido matraqueado. No, faltó. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Pero chido.